tenemos a Giancarlo Quadrizzi con nosotros. ¿Cómo está, Giancarlo? Bien, digamos, lo mejor que se pueda estar. Acá nosotros estamos extendiendo la felicidad después de lo de noche. Viste que hay que potenciar los momentos felices en estos contextos, ¿no? Sí. He visto una cara de Maradona con un 4, digo, nos habrá ido bien. Ahí está. Bueno, y hay una serie, ¿no? que le está haciendo furor y que le están comentando por todos lados y que plantea, ¿no?, muchos dilemas. No sé si la vieron, pero hay una serie que se llama Adolescencia y que plantea qué pasa hacia adentro de una casa, de una familia de clase media, ¿no?, donde los pibes van al colegio, donde parecería que todo es normal y pasa algo realmente terrible y donde no hablar o el diálogo o conocer lo que hoy pasa con los chicos parecería ser como muy difícil, ¿no? ¿Qué pasa con el diálogo hoy en casa? ¿Cómo hacemos para dialogar con un adolescente cuando en realidad nos damos cuenta que hay que empezar muchísimo antes, ¿no? ¿Qué pasa con el diálogo en general? Sí. Venimos a decir, digo, ¿no? Y acá vuelvo al valor etimológico, si queremos, del diálogo, ¿no? Que es construir un logos a través de el discurrir de el decir de una persona, que es escuchado por otra persona, que toma esto que dijo y que le dice algo a su tiempo para que el otro lo tome, ¿no? Digo, esta construcción entre dos que tiene el diálogo, que en el medio está el logos, está el conocimiento, está el saber, digamos, el saber no como algo que está en algún lugar estable y que uno va y lo saca, como quien saca plata del banco, ¿no? Sino el saber como algo que se construye en una relación. ¿Y qué condiciones tienen que darse para que esas relaciones sean capaces de construir un saber? Digo, ¿no? Entonces está muy claro, por ejemplo, el tema del debate, ¿no? La lógica del debate no es tanto construir un saber con el tuyo y con el mío, sino convencerte a vos de que vos no tenés razón, de que tu saber no sirve y que vos tenés que incorporar el mío, ¿no? Sí, pero Esa es la lógica en el del debate. lo que tenés es la argumentación. Sí, pero la argumentación ¿a qué está orientada? Está orientada a la comprensión del otro o a la imposición de lo que yo estoy pensando al otro. No, ¿No? sí, la idea es convencer, pero hay digo, ¿no? Para hoy donde todo se dice que es debate, y en realidad hoy no existe el debate. Ah, Hoy claro. la idea es, ¿no? Califico, anulo, ¿no? Le pongo un adjetivo y ya está, Cancelo. no hay más debate. No puedo Cancelo. debatir. Yo creo que la lógica de la cancelación exactamente lo que rompe es incluso al debate, porque el otro deja de ser, es verdad, en el debate el otro sigue siendo un otro legítimo al que yo tengo que argumentar y convencer, ¿no? Digo, me parece que estamos en un momento donde el otro empieza a desvanecerse y más vale tengo que cancelarlo, ¿no? Como en la cultura digital, cancelar algo es fácil, digo, yo aprieto un botón, hago una operación y borré los videos, borré el mensaje fue eliminado, no está más. Se traslada quizás un poco esta lógica hacia el otro y ni siquiera se logra sostener un debate cuando al otro lo puedo cancelar, ¿no? Y creo que algo de lo que pasa en esta serie tiene que ver con no reconocer al otro como un humano y ante un conflicto cancelarlo, ¿no? Te hago una pregunta a propósito. En el contexto ya de esto de adolescencia y el seno familiar y la construcción de la educación y el proceso de filiación y todo eso, el diálogo sería la precondición necesaria para algo más profundo en el seno familiar, que es la comunicación, ¿o es lo mismo? Bueno, yo creo que comunicación hay muchas veces, digo, ¿no? No hace falta, es un proceso mucho más básico la comunicación que el diálogo. Quiero decir, si yo entro a mi casa y no saludo a nadie, estoy comunicando que no estoy considerando a los otros como alguien a los que hay que saludar, como alguien saludable, ¿no? Sí, Mirá sí, qué lindo sí. juego de palabras. Sí. Si entro a mi casa y no saludo a nadie, no considero a los otros como alguien saludable. Eso es una comunicación, pero no es un diálogo. Para transformar eso en un diálogo, para que sea un diálogo que efectivamente incluya al otro y que permita mi expresión, pero sin eliminar al otro, tendría que decir algo como, bueno, la verdad que cuando entro a casa me siento muy mal y no tengo ganas de saludar a nadie, ¿no? Digo, formular ese mensaje centrado en su propia emoción
cuando entro a casa me siento mal y no tengo ganas de saludar a nadie, sin echarle la culpa al otro de lo que a mí me pasa, seguramente va a abrir a que el otro, o lo más probable es que el otro diga, pero ¿por qué te pasa eso? ¿Qué tengo que ver yo con esto? O quizás, si yo la verdad que me siento muy mal cuando vos entrás y no saludás, ¿qué podemos hacer? Eso es el diálogo, digo, ¿no? Cuando el otro es implicado en mi enunciación y en el contexto en el que estamos hablando, se genera un ida y vuelta que no se cierra, ¿no? Cerrarlo sería, pero claro, si vos sos un tarado, entonces aquí vas a tener ganas de saludar. Ni ganas de saludarte tengo. Ahí yo le tiro al otro lo que me pasa a mí, no digo lo que me pasa a mí. Yo digo, esta es la diferencia entre comunicación, me parece muy buena la pregunta, y diálogo. La comunicación está siempre, incluso cuando yo no hablo, como bien decía Václavic, es imposible no comunicar, y de hecho mientras menos quiero comunicar, digo, más comunico, También cosa está que no quiero comunicando, comunicar, claro. ¿no? En el caso de meterme en mi pieza y no saludar, es clarísimo, ¿no? Es Yo todo digo, un tema, ¿eh? el diálogo presenta un montón de desafíos que yo creo que son soslayados, subvalorados, etcétera, que se da por hecho que eso está, que eso existe, se da por hecho que eso se produce naturalmente, se da por hecho que no es condicionado por formas de comunicación sociales, como puede ser el predominio de las redes virtuales, por un lado, o la exacerbación de discursos de odio por el otro, digo, ¿no? Si yo, en una posición de poder, en vez de decir, bueno, yo tengo el poder para hacer esto que hacemos juntos, digo, yo tengo el poder para decir que lo que tuyo es una estupidez y te lo rompo, ¿no? Entonces digo, si vos tenés un símbolo que para vos es importante y para mí no es importante, como yo tengo el poder, te lo rompo, ¿no? Digo, eso no tiene nada que ver con el diálogo, eso tiene que ver con la negación del otro. Y esto es un discurso que está predominando en muchos campos, digo, ¿no? En muchos campos, en el campo político, claramente, el modelo del machote, como el líder político, ¿no? Podemos verlo en Trump, una persona que hizo bullying de chiquitito, que era conocido por su patoterismo, ha llegado al coso. Bien, quiero entonces ahora compartir algo un poco más en este marco, en este problema. Claro, porque a ver, todo lo que describiste es muy del mundo de los adultos y después queremos que los pibes sean un amor, ¿no? Hoy vas a las redes y los que contestan, ¿no? En lo que uno consume es gente por lo general, adulta como uno, donde ves a veces hasta en posteos muy simples, ¿no? Una barbaridad de agresión y después queremos que los pibes sean un amor. Que no nieguen al otro, que acepten sus propias emociones, que las puedan comunicar y que las pongan en diálogos con otros, ¿no? Bueno, el año pasado nosotros les hemos compartido los diálogos intergeneracionales para la promoción de la salud adolescente, una iniciativa que llevamos adelante de la Confederación de Adolescencias y Juventudes de Iberoamérica, Italia y el Caribe, con asociaciones de adolescencia de distintos lados, porque entendimos que había en el diálogo entre las distintas generaciones, y cuando digo diálogo entre las distintas generaciones me refiero al diálogo en la familia, por ejemplo, entre los más chicos y los más grandes, entre los más grandes y los más grandes aún, digo, los abuelos, pero también en la construcción de políticas públicas, cuando alguien decide llevar adelante una política pública para adolescentes, bueno, que pueda hacerla con adolescentes, ¿no? Que pueda escuchar la palabra, que pueda escuchar qué es lo que dicen, qué es lo que piensan y que esto se incorpore desde las actividades puntuales, digo, si yo quiero hacer un taller en una escuela o si yo quiero diseñar una política pública para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, decir que bueno, que es importante escuchar las voces de los jóvenes. Entonces salimos con una consigna muy, muy sencilla, que es qué educación sexual integral necesitamos para prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia. Y desde la Universidad Nacional de La Matanza, desde la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, la carrera de audiovisuales, que hace una campaña de bien público como parte de su materia, como parte de la labor extensionista de la universidad, digamos, dijeron, bueno, vamos a tomar este desafío y vamos a trabajar con estudiantes universitarios, en su gran mayoría entre 18 y 24 años, es decir, jóvenes que han tenido educación sexual hace poco en el sistema público, la consigna esta, ¿no? Y bueno, lo trabajamos con una universidad de Colombia, con la Universidad de Bucaramanga, con la carrera de medicina, que ellos también tienen que hacer actividades de prevención en las escuelas.
hicimos un aula espejo, dialogamos, vimos cuáles eran las bases que había que trabajar y a partir de ahí los estudiantes generaron una campaña de bien público con esta consigna. Se hicieron, además de esto, en otros lugares del país, escuelas, organizaciones, también hicieron no algo tan elaborado, digamos, como se ha hecho acá, pero sí jóvenes diciendo que es lo que necesitaban para prevenir embarazos, para promover la salud en general. Un acuerdo, lo primero que me sorprendió fue que en distintos lugares y distintas poblaciones llegan a acuerdos rápidamente. Saturó la muestra, decimos nosotros, cuando en distintos lugares te empieza a salir lo mismo, y una de las cosas que salió con mucha fuerza es la necesidad de que las familias participen en los procesos de educación sexual integral. Que la educación sexual integral no se puede hacer sin las familias, porque, y cuando digo sin las familias no estoy diciendo, y esto es muy importante, este es uno de los desafíos, porque estamos en un universo donde estamos en el borde, entonces en cualquier momento caemos, por ejemplo, esto que acabo de decir, puede ser entendido desde algún sector, la educación sexual tiene que estar a manos de la familia. No es lo que estoy diciendo. O hay que promover el diálogo en la familia, entonces alguien puede entender, el diálogo es que los adultos le digamos a los chicos qué es lo que tienen que hacer. El tema es que hay que incluir a la familia en la educación. Exactamente, tiene que ser parte de los procesos, porque si no, lo que hacemos es incrementar la brecha que hay entre adultos quizás de nuestra generación, analógicos, binarios, lo digo así en pocas palabras, ¿me entienden lo que digo, no? Personas que hemos crecido con discos y con cassette, con una comunicación muy acotada, con una cultura del libro, y con un mundo que nos decía que solo existían varones y mujeres, y que los demás eran raros, en un mundo donde la información está mucho más accesible, donde la pornografía está a un clic, donde hay cosas que no tienen tanto rollo como tenían en su momento para nosotros, ¿no? Y otras que sí, y otras que sí, digo, el contacto, por ejemplo, el contacto físico, que para nosotros era tan importante, ahora no es tan. Entonces digo, es importante establecer estas cuestiones, ¿no? Que el diálogo requiere de la participación de las familias y de su inclusión en los distintos espacios, ¿sí? Pero ahí hay un punto que es interesantísimo. Volvemos a la participación de la familia, cualquiera sea su composición, ¿no? Pero, ¿cómo se hace para los padres para dialogar con hijos que, como esa frase que tiró Andrea en base a Adolescencia, esta serie, podés perder a tu hijo en la habitación, en tu propia casa, porque está en un mundo tan lejano al tuyo, encerrado en sus redes, en su comunicación con el exterior, ese tan hostil a veces, tan peligroso. Digo, te lo pregunto porque ya como psicólogo, incluso psicólogo social, ¿no? Como el diálogo, noto yo por lo que hablo con padres, amigos, es muy difícil el diálogo. Es muy difícil, por eso esta importancia, por eso, claramente, digo, ¿no? Por eso surge como un tema muy importante. De todos los mensajes que se generaron en la campaña aquí en la universidad, la mitad fueron orientados a promover espacios de diálogo entre los padres y los hijos. Sí, y hay que empezar desde muy chiquitito, claro, con esto, porque ya el adolescente a ver. Ya está, no te dan bolilla. Entonces, por eso no hay que minimizar todos estos consejos que se dan, ¿no? De, las pantallas. ¿Por qué te joden que con las pantallas hoy ya se está diciendo que a partir de los 6 años tienen que tener los chicos? Donde los padres hacemos también lo que podemos, pero ¿cómo hay que estar ahí atrás de esto? Porque ya después cuando son más grandes es todavía mucho más difícil. Hoy ya tenés generaciones que se criaron con todo esto, ¿no? Y que están con y con adultos que no nos criamos con todo eso, pero que también estamos con todo eso. No, pero aparte la generación mía, yo me crié almorzando y cenando con mis padres. Claro. Hoy no sé, creo que sacan del freezer lo que está congelado, se lo dejan ahí a las 11 de la noche. Juega todo eso, ¿no? Entonces ahí vamos a dos cosas, ¿no? Entiendo que el tiempo es tirano y que debo tener 1 minuto o 2 en lo que queda de esta conversación, pero quiero decir por lo menos 2 cosas, ¿no? Una cómo genero los espacios, ¿no? El diálogo no se da en vacío. Si yo no genero un espacio para poder dialogar, el espacio del almuerzo y de la cena en algún momento era una institución familiar que estaba construida y que permitía que exigía una serie de intercambios que eran necesarios para que sucedan las cosas. Bueno, no se da solo el espacio para conversar, ¿no? Para poder hacer una enunciación, para poder decir algo, tiene que tener un espacio y un contexto de enunciación.
Yo digo, ¿cómo generamos espacios en los que podamos hablar? ¿En qué momento nos damos el espacio para hablar? ¿No? Digo, y ahí a la creatividad y a la cultura de cada familia. En algunos casos puede ser el almuerzo o la cena, en otros puede ser ir a caminar a la plaza, salir algo, en otro puede salida ser de chicas al como cine. decir salir al cine o salir o mirar, digo, por ejemplo, con Algo mi hija algo juntos, que hacemos es lo mismo que hacemos solos, a veces cuando estamos mirando Instagram, digo, bueno, mostrame las 3 primeras salidas tuyas de Instagram y yo te muestro las 3 primeras mías. Y vamos mostrándonos, bueno, metemos este mundo virtual en un mundo dialógico, ¿no? Eso, pero es algo más de contexto. Ahora, la otra parte, la más difícil, y vuelvo al inicio de esta conversación, ¿no? Es esa en la que llego a casa y no digo nada, ¿no? ¿Cómo hago para decir eso que no estoy diciendo? ¿Cómo hacemos para poder expresar nosotros como adultos lo que nos preocupa desde una enunciación no basada en juzgar al otro, en decirle vos siempre haciendo esto, esto y lo otro, jugando y cerrando la conversación, sino poniendo lo que yo siento, no lo que yo pienso, lo que yo siento en primer lugar y diciéndolo de un modo que quede abierta la conversación. Como le decía, yo cuando entras y no saludas, la verdad que me siento ignorado, eso me hace poner muy triste y no sé qué hacer. Ese tipo de conversación puede abrir a que el otro diga, yo tengo algo que ver con esto, tengo algo que decir en relación a esto, y es muy probable que lo diga de un modo parecido, que no lo diga juzgándome a mí, diciéndome vos sos un viejo carcamán que nunca me escucha, entonces ¿para qué querés? O puede ser que sí, y es el segundo paso. Es decir, en el primer paso, cuando yo pude denunciar mis emociones de un modo claro, sin juzgar al otro, el otro se siente interpelado y no me juzga, bien, ahí está fácil. No suelen ser así de fáciles los adolescentes, en mi experiencia. Tienen guardado el reproche, tienen guardado el juicio. Y ahí uno tiene que tener el segundo momento en el que le dice, vos sos un viejo carcamán, que carcamán, imagínense un adolescente diciendo carcamán. Se te cayeron las otras. Me remonta a las locuras de Isidoro, ¿no? El coronel Cañones, viejo carcamán. Entonces ahí, por ejemplo, entender que eso es algo que le está pasando y que no soy yo el único, digo, y que tengo que permitir que eso salga para que abajo de eso surja otra cuestión, ¿no? Así es, así que... Digo, esto no quiero que cierre, no puedo hacer un chivo, una invitación, porque esto no queda ahí, digo, ¿cómo hacemos para promover? Este viernes vamos a tener la oportunidad de poner un poco a prueba, digamos, compartir estas producciones audiovisuales de los estudiantes universitarios de aquí de La Matanza, con un grupo de familias que han sido convocadas de familias, de personas que han sido convocadas por la Biblioteca Popular Manuel Belgrano en Pinamar, para conversar. Hablemos de adolescencia, el tema de la cuestión. Nosotros vamos a ir compartiendo un poco estos diálogos, generando, por un lado, una muestra de esto, que lo pueden ver en Instagram, de 18 a 19 horas, en las redes de la Sociedad de Adolescencia, Adolescencias Asia creo que se llama, y luego de ese espacio más virtual, donde vamos a compartir esto y ver qué es lo que pasa, cómo funcionan, de qué manera promueven, como un disparador, el diálogo, generar un espacio ya no en la red, sino personal, con las personas que están ahí, y esto creo que es fundamental, para conversar, bueno, de qué manera podemos asumir estos desafíos en las familias, en las escuelas y en los distintos espacios. Entonces el próximo miércoles hablamos de lo que sucedió, de lo que va a suceder este viernes. Bueno, gracias, Giancarlo. Giancarlo Quadrizzi pasó por aquí hablando de estos temas que nos preocupan.